Buenas tardes, vamos a tener este espacio para reflexionar. Este mensaje es para la Iglesia Bíblica Nueva Vida de Despeñaderos, Córdoba, Argentina. Y esto no reemplaza de ninguna manera las actividades regulares, pero lo hacemos de esta manera mientras cumplimos la cuarentena y estamos cada uno en nuestras casas, con función de cuidarnos entre nosotros y también obedecer a las autoridades civiles. Y mientras hacemos uso de estas herramientas y oramos para que nuestros gobernantes sean dirigidos por Dios, con sabiduría, con temor de Dios, que puedan gobernarnos bien, así nosotros podemos vivir quieta y reposadamente en la tierra. Hoy vamos a seguir con Filipenses, así que por favor acompáñame a Filipenses 4. Nosotros podemos recordar que en Filipenses 4 vimos cómo Pablo nos enseñaba, por ejemplo, cómo actuar del 4 al 7, o cómo pensar 8 y 9, cómo multiplicar también el ejemplo, también está ahí en el 9, y cómo también el cristiano es fortalecido para hacer la voluntad de Dios según los propósitos de Dios, lo vimos del 10 al 13, y en todo esto de fondo vemos que Pablo ha sido bendecido por los filipenses de manera económica también, y han brindado una ayuda para él. Y acá lo que vamos a ver hoy del 14 al 23 tiene el desenlace, la conclusión de la carta hasta el 20 y el 21 al 23 los saludos de la despedida. Y vamos a ir al 14. Filipenses 4:14 venía hablando de la ayuda económica que Pablo recibió de parte de los filipenses, y en el 14 dice: de todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Y Pablo habla de que hicieron bien en compartir con él esto. Por un lado, había iglesias que cargaban angustias en Pablo, o sea, aumentaban las angustias de Pablo. Estas iglesias que dudaban de él o hablaban en contra suya o estorbaban el ministerio. Por otro lado, había iglesias que fueron indiferentes a lo que él sufría. Pero los filipenses no quisieron ser parte de esto, sino de todo lo contrario. Fueron empáticas. Las personas de Filipos, los filipenses fueron empáticos con Pablo. Y nosotros tenemos que tener en cuenta siempre que el cristianismo es una fe de empatía. En Romanos 12:15, Dios a través de Pablo nos dice que tenemos que llorar con el que llora, alegrarnos con los que se alegran, y tenemos que ponernos en el lugar del otro. En esta época es muy normal, es muy común que la empatía sea algo que está acompañado o sea, que la empatía no sea algo común, sino que lo que más común es la apatía, la indiferencia, la apatía. No me importa contestar, no me importa saludar, no me importa el otro. Pero el cristianismo no es así, el cristianismo es empático, se pone en el lugar del otro, disfruta de las iniciativas del otro, quiere alegrarse cuando el otro se alegra, se entristece cuando el otro se entristece. El cristianismo verdadero es así, el cristianismo maduro es así. Y es así nuestra fe. En Santiago 2:15 al 17, Santiago nos dice que si una persona ve a su hermano o su hermana en la fe, que no tiene con qué comer, que no tiene con qué vestirse, no está bien que le diga: bueno, bueno, ya está, anda, abrigate y come bien, dale, dale, come bien. Es como decirle al que está triste: no te pongas triste. No, si está triste por algo, no es que uno puede dejar de estar triste simplemente porque lo desea, sino que uno puede ser ayudado o puede ayudar a otro para salir de la tristeza. Y acá Santiago 2:15 al 17 habla de esta situación en la cual un hermano puede estar en hambre o puede estar pasando frío, con necesidad de ropa, y que el cristiano tiene que acercarse y brindarle ayuda. Dice que la fe no es solamente lo que creemos. La fe, como ese conjunto de cosas que creemos, no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Porque si no, esa fe, lo que creemos, está muerto y es inútil. La fe, lo que nosotros creemos, las confianzas que tenemos, las doctrinas que sabemos y creemos, llevan a una vida de obras, de buenas obras, produce buenas acciones. No podemos ser apáticos. El cristiano, pues, cuanto más estudia, más empático tiene que ser, más de ponerse en el lugar del otro, más de llorar con el que llora, más de alegrarse con el que se alegra. Y en este sentido, los filipenses se habían acercado al corazón de Pablo, siendo partícipes de lo que Pablo estaba sufriendo, ayudándolo en lo que Pablo necesitaba. Por otro lado, 1 Juan 3, 18 y 19 nos dice que nuestro amor no puede quedar solo en palabras, sino que tiene que ir a las acciones, que tenemos que mostrar la verdad por medio de nuestras acciones. Ahí en 1 Juan 3, 18 y 19 dice que nuestras acciones van a demostrar que pertenecemos a la verdad y vamos a estar confiados el día que estemos delante de Dios.
¿Por qué? Por las acciones buenas que tuvimos, que son manifestación de que estamos en la verdad. Y los filipenses manifestaron eso, que ellos caminaban en la verdad y que eran maduros. ¿Cómo lo manifestaron? Siendo generosos con Pablo. Acompáñame a Filipenses 4:15. Dice, como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia y ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Fíjense que dice que los filipenses fueron los únicos y que también ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Los filipenses no se dejaron llevar por el resto, sino que ellos vieron la situación, vieron lo que Pablo estaba viviendo y decidieron ser parte de esa situación. Aunque otras iglesias dudaban de Pablo, los filipenses recordaban su conducta, recordaban sus enseñanzas y con eso pudieron descartar los chismes y las mentiras que había circulando contra Pablo. Vieron la obra ministerial de Pablo, la obra de Dios a través de Pablo, y lo vieron a esa oportunidad de ayuda como una buena inversión. Las ofrendas de los filipenses fueron usadas por Dios para sostener a Pablo en diferentes situaciones. Por ejemplo, en el trabajo de Pablo en Tesalónica y en el trabajo de Pablo en Corinto. La generosidad de los filipenses fue en un momento en el cual ellos no estaban pasándola bien. Ellos fueron generosos a pesar de estar sufriendo persecución y también a pesar de recibir chismes en contra de Pablo. Y todo esto era una prueba más de la madurez espiritual que los filipenses estaban logrando, de que ellos estaban caminando en la fe de la manera correcta. Vamos al versículo 16 y al 17. Filipenses 4, 16 y 17. Dice, incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Pablo lo que desea no es llorarles la carta, como diríamos, sino lo que desea es que ellos sean bendecidos. Y en realidad van a ser bendecidos. ¿Por qué? Por bendecir a Pablo. Nos enseña que la ofrenda es un beneficio no solo al que recibe la ofrenda, sino que es un beneficio para el ofrendante. Pablo sabe que la ofrenda es personal, o sea que va hacia él, pero va más allá de él, va a la obra de Dios. Todas las ofrendas tienen esto en común. Todas las ofrendas son para Dios. En esto se tienen que parecer todas las ofrendas. Todas deben ir para la obra de Dios. Jesús dejó muy claro que la bondad ejercida sobre alguno de sus hermanos era como una bondad ejercida expresada hacia él mismo. En Mateo 25 Jesús muestra a través de una parábola un juicio, ilustra un juicio en donde va a separar dos tipos de personas, los que van hacia el cielo y los que van hacia el infierno, las ovejas y las cabras. Y dice que, por ejemplo, en el versículo 40 de Mateo 25, dice que los que hicieron las cosas buenas a los hermanos suyos, o sea, a los hermanos de Cristo, por más insignificante que sea el hermano en Cristo, dice, es como si se lo hubieran hecho a él. O sea que toda bondad expresada a los que son hermanos de Cristo es como expresarle, como brindarle bondad a Cristo mismo. Esto es increíble, porque nosotros hoy no tenemos la oportunidad de, por ejemplo, lo que hacían las mujeres que están mencionadas en Lucas 8, 1 al 3, de sostener a Cristo en su ministerio. No lo podemos hacer hoy, pero cuando nosotros ofrendamos a nuestros hermanos en la fe, estamos como ofrendando a Cristo. En Apocalipsis 22:12, Jesús dice que Él vuelve pronto y que Él trae con Él algo especial. Él trae la recompensa, Apocalipsis 22:12. La recompensa, pero dice para darle a cada uno según lo que haya hecho. Esto no es una recompensa de un solo tipo, sino que los que obraron mal van a recibir la consecuencia de sus malas acciones y los que obraron bien van a recibir el premio por sus buenas acciones. Un día todos nosotros vamos a dar cuenta frente a Jesús, todos vamos a dar cuenta frente a Dios por las cosas que hicimos. Si esas cosas que hicimos tienen valor para Él, van a ser premiadas. Pero si esas cosas que hicimos no tienen valor para Él, van a ser o no tenidas en cuenta o habrá algún tipo de castigo según, bueno, no me quiero meter en el tema de los juicios, pero las cosas buenas que hicimos en Cristo van a ser premiadas. Un día todos vamos a estar frente a Dios, todos vamos a estar frente a Cristo y vamos a dar cuenta de cada cosa que hicimos. Y Pablo quiere que los filipenses sepan que lo que ellos han hecho está a favor de ellos mismos, de su propia vida espiritual. O sea, los filipenses ofrendando a Pablo eran beneficiados de ellos mismos. Vamos al versículo 18, dice así, por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Vemos acá como
una explosión de generosidad de los filipenses. Pablo dice que no necesita más, que ya tiene todo lo que necesita y que tiene más de lo que necesita. Y que esta ofrenda es como un sacrificio, como un buen sacrificio, aceptable y agradable a Dios. Qué bueno es ver esa explosión de generosidad, qué raro que es, ¿no? En la Biblia no hay muchas situaciones así. En la historia no hay muchas situaciones así en donde haya generosidad extrema. Así como a veces nos falta santidad, o nos falta pureza, o nos falta valentía, o nos falta radicalidad u obediencia, a veces lo que falta es la generosidad. Pero hay otra situación, por lo menos una más, que es la que tengo en mente ahora, que está en Éxodo 36. En Éxodo 36, ellos se disponen a hacer el tabernáculo y hacer muchas cuestiones que tienen que ver con el tabernáculo. Y Moisés, en el versículo 7, 36:7 de Éxodo, dice, bueno, las contribuciones fueron más que suficientes para completar todo el proyecto. Y en el 6 dice que hubo que decirle a los hombres y a las mujeres que no traigan más ofrenda porque ya había demasiada ofrenda. Qué loco esto, ¿no? Qué loco que tanto Pablo haya recibido ofrenda de tal manera que tenga más de lo que necesite y que aún le sobra, y que en ese momento en el desierto en Éxodo, Moisés ha dicho, no traigan más ofrendas, ya tenemos de más. ¿Cómo cambiaría el mundo si todas las obras misioneras, todos los trabajos pastorales, todo lo que debe ser ofrendado, todo el mantenimiento de los lugares, las necesidades de los hermanos, las necesidades económicas de los hermanos en la fe, si toda la iglesia fuera generosa, ¿cómo sería este mundo? ¿Cómo sería la iglesia en general si todos los miembros fueran generosos? ¿Qué locura sería vivir esto que estaban viviendo los filipenses o esto que habían vivido los israelitas en Éxodo? Que haya tantas ofrendas que lo que hay que hacer sea ya todo cubierto y que haya que pedirle a la gente que no traiga más ofrendas porque todo está cubierto. Qué linda expresión de madurez espiritual que vemos en estas dos situaciones. Es algo difícil de ver, pero es hacia donde debemos apuntar. Por un lado la empatía, por otro lado a la generosidad. Además tenemos que tener en cuenta que usa ese lenguaje del Antiguo Testamento, ¿no? Un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Usa el lenguaje del Antiguo Testamento, es como un sacrificio extra, pero más allá del extra, es un sacrificio que es agradable a Dios, es aceptable para Dios. En varios momentos de la Biblia, Dios juzga a su pueblo y lo encuentra culpable de ofrecer sacrificios, pero que no son agradables a Dios, que son pura cáscara, que son pura apariencia. Y en el nuevo pacto iba a entrar algo diferente. En el nuevo pacto, las ofrendas, los sacrificios, iban a ser agradables a Dios, porque el pueblo iba a cambiar, iba a tener un corazón diferente al que tenía antes. Y nosotros ya estamos en ese pacto nuevo, entonces nuestros sacrificios, nuestras ofrendas son agradables a Dios. Y además, ¿qué es lo que hacían los israelitas cuando sacrificaban? Adoraban. Y cuando nosotros ofrendamos, también adoramos, es una especie de sacrificio. Nosotros adoramos a Dios cuando ofrendamos. Pero ¿a quién ofrendamos? Al final, ofrendamos a Dios. Devolvemos a Dios algo de lo que Él nos da. Adoramos a Dios de esta manera. En Hebreos 13, 15 al 16, vamos a leerlo, Hebreos 13, 15 al 16, nos habla un poco más de esto. Hebreos 13, 15 al 16. Dice así, entonces salgamos al encuentro de Jesús, Hebreos 13, 15 al 16. Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Y no se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que agradan a Dios. Después pueden seguir leyendo el 13 para ver la vida que Dios espera de nosotros. Es un capítulo muy interesante. Pero habla de que tenemos que ofrecer un sacrificio continuo de alabanza a Dios y que a través de ese sacrificio continuo de alabanza a Dios estamos expresando nuestra lealtad a Él. Y que al mismo tiempo no nos tenemos que olvidar de hacer el bien y de compartir con los necesitados. Y que esto, por un lado, la alabanza expresando la lealtad a Dios, y por otro lado, hacer el bien y compartir con los necesitados, todo esto son sacrificios agradables a Dios. Y nosotros tenemos que dedicarnos a esos sacrificios, a brindarnos a Dios, a sacrificar
a Dios de esta manera, a adorar a Dios de esta manera, a través de la alabanza, expresando lealtad, pero también a través de hacer el bien y compartir con los necesitados. Eso que es lo que a Dios le gusta. Dice el 19, vamos a Filipenses 4, volvemos a Filipenses 4, 19. Dice, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Dice que Dios está interesado en satisfacer las necesidades de su pueblo. Y lo bueno es que no solo está interesado, sino que además es capaz de satisfacer las necesidades de su pueblo. Ese pueblo tiene que ser, recordemos, empático, tiene que ser generoso, pero también es un pueblo que va a recibir la provisión de Dios. Dios está interesado y es capaz de satisfacer nuestras necesidades. Por un lado, es bueno recordar que Dios satisface nuestras necesidades y no nuestras ambiciones codiciosas, sino nuestras necesidades. Leí una frase hace poco que me causó mucha gracia, que dice, Jesús nos enseñó a orar por el pan de cada día, no por el postre de cada día. Y es una manera de expresar algo que es muy interesante y que a veces no lo tenemos en cuenta. El Señor promete darnos lo que necesitamos, no lo que queremos. Todo lo que necesitamos el Señor lo va a dar según sus propósitos. Si necesitamos dinero, el Señor nos va a proveer. Si necesitamos fuerza, el Señor nos va a proveer. Si necesitamos salud, el Señor nos va a proveer. Pero todo esto va a ser según sus propósitos. Si el propósito del Señor es que atravesemos la pobreza para aprender cosas que de otra manera no la aprenderíamos, el Señor nos va a dar pobreza. Si necesitamos la enfermedad para aprender cosas que de otra manera no aprenderíamos, el Señor nos va a dar pobreza. Todo Él lo va a proveer según sus propósitos y lo que nosotros necesitemos a nivel espiritual. Puede ser dinero, puede ser salud, puede ser fuerzas, pero también puede ser enfermedad y pobreza. Todo según lo que realmente necesitemos espiritualmente y según sus propósitos. Hay dos personas que voy a mencionar hoy que son muy interesantes para que ustedes lean las biografías. Por un lado está Hudson Taylor y por otro lado está George Mueller. Tanto Taylor como Mueller fueron dos personas del siglo XIX que tuvieron vidas muy interesantes de leer. Por ejemplo, una frase de Taylor es que él cuenta en un momento que él tenía en su cuenta bancaria, él fue misionero a la China. Estuvo 51 años en la China, sufrió necesidades de todo tipo. Incluso, bueno, vean la biografía, pero sufrió mucho él. Pero estuvo 51 años en ese ministerio. Y en un momento dijo, tengo solamente 25 centavos en mi cuenta bancaria. Hablando de dinero, solo 25 centavos, más todas las promesas de Dios. Y él era un hombre de fe. Y él siguió trabajando para el Señor, más allá de que en algún momento solo tenía 25 centavos. Él siguió y siguió y siguió, porque el Señor lo sostuvo para que siguiera. Él trabajó 51 años en la China. Hubo más de 800 misioneros que fueron a trabajar en la sociedad que él fundó. Fundaron más de 125 escuelas. Se calcula que se convirtieron, que se entregaron a Cristo más de 18.000 personas a partir de ese trabajo. También hubo más de 300 bases misioneras a partir del trabajo de Hudson Taylor. Y también hubo más de 500 trabajadores locales, o sea, que hubo 800 misioneros, gente que iba de otros lados a China, y además hubo 500 chinos listos para trabajar en la misión. Y uno de sus mayores ofrendantes era, aunque a mí me sorprendió leerlo, George Mueller. ¿Por qué es sorprendente esto? Porque Mueller vivía prácticamente en base a la oración y era una de las personas que más ofrendó a la misión en China que estaba llevando a cabo Taylor. Por ejemplo, Mueller comenzó con un hogar de niños en su casa. Unos años después ya administraba 5 hogares de niños con más de 2.000 chicos cada uno. Se calcula que han pasado más de 10.000 chicos por los orfanatos de Mueller. Y él fue un hombre de oración. Incluso cuando murió, la gente no sabía, y cuando fueron a buscarlo a su pieza, él estaba arrodillado frente a su cama, orando. Así se lo encontró. Y él fue un hombre de acción. Y sirvió a Dios a través de los orfanatos, de los hogares de niños. Y luego, los últimos años de su vida, sirvió a Dios como misionero. Pero al mismo tiempo, fue un hombre que más de una vez necesitó para darle de comer a todos esos niños. Y Dios proveyó de manera milagrosa. Busquen su biografía, es muy interesante, de mucha bendición, muy edificante. Y por más que él en muchos momentos no tuvo nada, fue uno de los mayores ofrendantes de dinero en efectivo para Hudson Taylor en la China.
Qué increíble la historia de estas dos personas. Por favor, busquen las dos historias. Hudson Taylor en China, George Mueller por otro lado con los orfanatos. Y ambos son ejemplos de que Dios sostiene a los suyos según su voluntad y propósitos. Y son ejemplos de personas que hicieron tesoro en los cielos. Recordemos las palabras de Jesús, ¿se acuerdan? Dice, no hagan tesoros en donde se puede estropear, o sea, acá en la tierra. Hagan tesoros en los cielos. Y este pasaje que leímos recién de Filipenses es muy parecido, es complementario a 2 Corintios 9:8. Vamos a leer 2 Corintios 9:8. 2 Corintios 9:8. Dice así: y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra que compartir con otros. ¿Qué es lo que dice acá? Que el Señor le va a dar todo lo que necesiten a los corintios, como se lo dio a los filipenses, como se lo dio a Pablo, lo necesario, pero lo suficiente como para compartir con otros. Muchas veces nosotros adquirimos tantas cosas que perdemos vista que el Señor nos da, pero para compartir con otros. Que Él satisface nuestras necesidades, pero en función también de compartir con otros. Este pasaje nos enseña que las ofrendas son importantes, volviendo a Filipenses 4, para el avance del Evangelio, para el avance de nuestra vida espiritual también. Pero cuando damos de forma sacrificada para los propósitos de Dios, nosotros nos beneficiamos espiritualmente y confirmamos que estamos comprendiendo nuestra identidad de administradores para Dios y que no somos dueños de lo que Dios nos ha dado, sino que somos administradores. Esto sucede a medida que vamos avanzando en la fe, a medida que maduramos. Acá los filipenses habían sido generosos con Pablo y esta generosidad era de bendición para ellos. Y Pablo les decía que ese mismo Dios que cuidaba a él, a Pablo, le iba a dar a los filipenses también lo que ellos necesitaran. Vemos que la idea de Dios no es que cada uno acapare para sí mismo y sea autosuficiente, sino que unos a otros nos demos y compartamos para que todos podamos ser bendecidos en el acto de dar y también de recibir. Es muy interesante cómo se plantea el tema de las ofrendas de esta manera. Y a medida que vamos madurando, vamos creciendo en esto de ser generosos y tener en cuenta la ofrenda como una manera de adoración. Nosotros tenemos que saber que podemos ver el dinero de algunas maneras erradas. Por un lado, podemos creer que nos corresponde por todo nuestro trabajo y dejamos de lado de que cada cosa buena viene de Dios y que a veces nos volvemos locos y pensamos que si tenemos algo es porque nosotros nos lo ganamos y somos mejores que el resto y somos más esforzados, pero en realidad todo viene de Dios y no tenemos que perder de vista nunca a Dios. Hay gente que ha sido muy esforzada y ha sido muy trabajadora y no ha tenido el fruto de su esfuerzo ni de su trabajo. Si vos recibís mucho por tu trabajo, tenés que agradecerle a Dios, porque hay gente que ha trabajado mucho y no ha recibido mucho, se lo han robado o lo han estafado o lo que sea. Entonces siempre que llegue algo en este sentido a tu vida, tenés que agradecer a Dios y no pensar que es porque vos sos mejor, sino pensar que Dios te bendijo a vos de esa manera. Por otro lado, también es peligroso creer que es neutral y que si se usa bien es bueno, si se usa mal es malo. ¿Por qué digo esto? Porque tengo que tener en cuenta siempre que el dinero es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque muchos corazones terminan adorando al dinero. En muchos corazones el dinero ocupa un lugar como si fuera un dios, como si fuera un ídolo. Jesús habla de esto, ¿no? Y ese lugar le corresponde solo a Dios y el dinero lo ocupa muchas veces. Entonces no lo tengo que ver como algo neutral, lo tengo que ver como algo peligroso, que si yo no lo controlo, que si yo hago que yo quede a servicio del dinero, yo no tengo que servir al dinero, el dinero me tiene que servir a mí. Y el dinero no tiene que ocupar el lugar de Dios en mi vida. Dios tiene que ocupar ese lugar solamente. Entonces tenemos que cuidarnos de pensar que no es peligroso. El dinero es peligroso. No está mal ser rico. No está mal ser pobre. Está mal ser mediocre y está mal ser codicioso y egoísta. No está mal tener riquezas, como tampoco está mal vivir en austeridad. Lo que está mal es tener un corazón codicioso y darle rienda suelta, o un corazón que siempre está desagradecido y alimentar esa manera desagradecida de ser con Dios. Pero nos tenemos que cuidar del engaño
que nuestro corazón también puede producir. Esta es otra cosa también. Mi corazón puede llevarme a la tentación de, frente a mi riqueza, elegir métodos deshonestos para ser más rico. Entonces, por ejemplo, no paso por alto algo, o hago alguna picardía en el trabajo, o cada uno sabrá en su trabajo cómo puede ser deshonesto para enriquecerse más económicamente. Tengo que enfrentar esa tentación y tengo que dejar atrás la deshonestidad y tengo que ser honesto, tengo que ser una persona correcta, honrada. Y por otro lado, otra tentación que a veces aparece en nuestro corazón es creer de que somos ricos porque somos buenos y dejar a Dios afuera de este asunto. Las dos cosas son peligrosas. Y el mejor antídoto frente a estos engaños que hablamos del dinero, el mejor antídoto es usar el dinero para algo para lo cual no fue creado. ¿Para qué fue creado el dinero? Para comerciar. Para que vos lo des, pero automáticamente cuando vos das dinero es porque alguien te dio algo. El dinero no fue creado para amar. El dinero no fue creado para ser dado. El dinero no fue creado para eso. Pero cuando vos lo podés usar para aquello para lo cual no fue creado, amar, dar, ofrendar, brindar, regalar generosamente, cuando nosotros lo usamos de esa manera, lo estamos usando de manera correcta. Y nos estamos cuidando a nuestro corazón de las tentaciones que mencionábamos recién. Tenemos que ser responsables con el dinero. Pero nuestra responsabilidad nunca tiene que quitar nuestra generosidad. Y nuestra generosidad tampoco tiene que quitar nuestra responsabilidad. Y ninguna de las dos cosas deben quitar el hecho de que debemos estar confiados en que Dios va a suplir todo lo que necesitemos según sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús, según sus propósitos, según su voluntad. Y sigue el versículo 20 y dice, toda la gloria sea a Dios, nuestro Padre, por siempre y para siempre. Amén. Y es como un eco de Romanos 11, 35 al 36. Acompáñame a Romanos 11, 35 al 36. Y vamos a ver cómo Pablo dice algo muy parecido acá, pero un poco más ampliado. Romanos 11, 35 al 36. Así termina el capítulo 11 de Romanos. Versículo 35 y 36 dice, ¿y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Qué loco, porque este versículo dejaría atrás tantas prédicas que a veces están de moda. Dice, ¿quién le ha dado a Dios tanto como para que Dios tenga que devolvérselo? Y dice el 36, todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. Y a Él sea la gloria, toda la gloria por siempre. Amén. La gloria es para el Señor. Y todas las cosas existen para Él, o sea, para glorificarle a Él. Entonces, cuando yo tengo algo y lo uso de manera que no le glorifica a Él, guarda. Porque todo lo que tengo, todo lo que gano, todo lo que recibo, tiene que glorificar su nombre. Entonces guarda, porque todo en realidad le pertenece a Él y está creado con el propósito de glorificarle. Si yo lo uso de otra manera, estoy robándole a Dios. Tengo que tener mucho cuidado con eso. Obviamente todos lo hacemos de diferentes maneras, pero a medida que vamos avanzando en la fe, tenemos que seguir aprendiendo sobre esto. También podemos ver un eco del Salmo 115.1. El Salmo 115 comienza así diciendo, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria. Por tu amor inagotable, por tu fidelidad, a vos te corresponde la gloria, Señor, no a nosotros. Entonces vemos cómo termina Romanos 11, cómo casi termina Filipenses 4, cómo comienza Salmo 115, cómo que la gloria tiene que ser para Dios, la gloria tiene que ser para Cristo, la gloria no tiene que ser para nosotros. Y esta sección termina como una invitación para adorar a Dios por su provisión, por su gracia y por su gloria eterna. Es una invitación a adorar a Dios. Dice, toda la gloria sea a Dios nuestro Padre, por siempre y para siempre. Amén. Ese amén es como una invitación a que el resto confirme lo que Pablo acaba de escribir o de transmitir a través de la carta. Es una invitación a alabar a Dios por su gloriosa gracia, por su gloriosa provisión. Termina esta carta, vamos a leer el Filipenses 4, 21 al 23. Diciendo así, denle saludos de mi parte a cada persona del pueblo santo de Dios, a todos los que pertenecen a Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo envían saludos. Los demás del pueblo de Dios también les envían saludos, en particular los de la casa de César. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes.
Fíjense que este saludo, donde Pablo cierra la carta, donde ya termina, ya está saludando, son los saludos finales, ya está por bajar el telón de la carta, ya está Epafrodito listo para agarrar la carta e irse a visitar a los filipenses con esta carta. Y Pablo saluda y dice, denle salud de mi parte a cada persona del pueblo santo de Dios, a todos los que pertenecen a Cristo. Los hermanos que están conmigo también envían saludos. Es como enfático de que cada persona es un miembro importante del pueblo de Dios que pertenece a Jesús. Cada uno tiene un valor único, especial, elegido dentro del pueblo de Dios, pero forman parte de algo superior, el pueblo de Dios. Pablo quiere bendecir a cada uno sin distinción social, económica o de bandos. Recordemos que los filipenses tenían una crisis derivada de las diferencias entre Evodia y Síntique. Y frente a esta crisis de unión, Pablo dice, le mando un saludo a cada uno y a todos. No hay bandos, no hay clases sociales, no hay clases económicas, no hay nada que los identifique como diferentes. Son uno en Cristo. Recuerden esto, filipenses vuelvan a estar unidos. Y Pablo envía un saludo especial a personas, un saludo especial personal a cada persona específica de la congregación. Si hubiera estado ahí, habría saludado uno a todos por igual. ¿Por qué? Porque todos eran hermanos en Cristo. Y nosotros tenemos que aprender también a reconocer que somos todos hermanos en Cristo, los que pertenecemos a la iglesia, los que hemos creído en Cristo para salvación. Entonces, tenemos que aprender a ser unidos. Esto no significa uniformidad, que somos todos iguales. Unidad es una cosa, uniformidad es otra. Somos diferentes, pero somos uno en Cristo. Y dice el 22, los demás del pueblo de Dios también les envían saludos, en particular los de la casa de César. Todos son parte del pueblo de Dios. El Evangelio no distingue entre clases sociales. Acá se menciona la casa del emperador de César. No queda claro si son parientes de César o si son sirvientes de la casa de César. De todos modos, son gente que está rodeada por poderosos, están cercanos al emperador. Es una locura esto. ¿Por qué es una locura? Porque el emperador del momento era enemigo de la fe. Sin embargo, había gente en su entorno que se estaba entregando a Cristo, a quienes Cristo había llamado y había elegido. Y no importaba si eras romano, si eras siervo, si eras esclavo, si eras libre, si eras griego, si eras judío. Cuando Dios llama, hace a todos los llamados un solo pueblo. A cada uno de ellos se les da el derecho de ser hijos de Dios y se los hace formar parte de una sola familia, la de Dios, donde Dios es el Padre y Cristo es nuestro hermano mayor. Y las bendiciones de Dios se viven de dos maneras. Por un lado, de manera individual y por otro lado en comunidad. Fíjense cómo termina la carta, dice que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. O sea, es con todos, pero es de cada uno. Tenés que saber que la vida en Dios, sus bendiciones se viven de estas dos maneras. De manera individual, personal, íntima, pero también en comunidad, de manera comunitaria. Cada uno es valioso y cada uno forma parte de algo superior, de algo más grande. Entonces, tenemos que recordar que todo esto tiene que ver con que cada uno es valioso, todos forman parte de algo más grande, entonces todos somos uno. Y tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a dejar atrás alguna cosa que no nos gustó o nos ofendió. Tenemos que aprender a cuidarnos el uno al otro, tenemos que aprender a ser empáticos, aprender a ser generosos, aprender a ser perdonadores y aprender a glorificar a Dios con todo lo que tenemos. En resumen de esta porción con la que terminamos la carta, 5 cosas. Tenemos que ser agradecidos, tenemos que ser agradecidos y empáticos, tenemos que ser generosos, tenemos que saber que somos valiosos, cada uno de nosotros es valioso, pero que somos parte de algo más grande que nosotros y que todo siempre debe ser para gloria de Dios. Acá termina la carta a Pablo, una carta que habla del perdón, de la unión, una carta que habla de cómo confirmar la salvación de cada uno, una carta muy especial, muy linda, una carta muy valiosa, como todas las de la Biblia, pero una carta de la cual podemos aprender mucho nosotros como iglesia y podemos seguir creciendo y aprendiendo para seguir madurando en la fe. A cada uno de nosotros les puede faltar madurar alguna parte de lo que hemos leído en estos 4 capítulos de Filipenses. Pero el Señor está capacitado y está interesado en darnos lo que necesitamos para seguir avanzando en la fe. Entonces, te invito a orar luego de esta prédica, para que el Señor te guíe
a aceptar su ayuda, a aceptar su provisión para seguir avanzando en la fe. Por mi parte, te dejo un abrazo muy grande, tengo muchas ganas de verte, tengo muchas ganas de conocer a Lucy, de abrazar a Flor, la flamante mamá, Lucy, la recién nacida. Los extrañamos mucho como familia y queremos verlos pronto, y deseamos que el Señor los bendiga y que pronto podamos vernos. Que el Señor esté con ustedes y les bendiga y que esta cuarentena se nos haga corta, así podemos vernos de nuevo. Los amamos y les mandamos un abrazo muy grande. Dios les bendiga.